Antes de pasar a las diferentes partes de lo que es la salud, me gustaría más conocerte a ti, al Aurelio que está detrás de ese contenido que haces, de todo lo que compartes. ¿Qué fue lo que te hizo en tu vida? ¿Qué experiencia tuviste o qué estímulos tuviste en tu infancia para acabar dedicándote a lo que te dedicas? Bueno, mira, realmente siempre decimos que los médicos es algo vocacional, ¿no? Como que desde que eres pequeño te has tenido esa vocación por ayudar a los demás. Y bueno, sí que es cierto que hay cierto componente vocacional de que queremos ayudar y estar ahí para la otra persona, pero a veces no es tan intenso y eso también se puede mejorar. Es decir, muchas veces cuando vamos estudiando a lo largo de la carrera te empieza a aparecer ese gusanillo. En mi caso, pues a mí siempre, yo he sido una persona muy curiosa, me gustaba mucho la biología, los animales, me hacía preguntas de todo y siempre me gustaba responderlo. Y el cuerpo humano en sí pues me parecía algo como fascinante. Decía, el cuerpo humano me parecía algo tan complejo y tan... Es como si todos los animales eran muy guays, el cuerpo humano era como el top, ¿no? Y mi madre era médico, ciertamente nunca me dijo que estudiara medicina. De hecho, todos en mi época de estudiante, todos mis amigos, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter en medicina? Eso son muchos años, ponte a trabajar ya y ganas tu dinerito, pues lo típico que nos dicen Sí, a todos. Y mi madre me dijo, no, tú haz lo que tú quieras, tú no tengas miedo, tranquilo que hay tiempo para todo en la vida. Y llegó un momento que tuve que decidir, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Y dije, me tengo que poner a estudiar a tope porque pues voy a hacer medicina. Pues tuve la suerte de entrar en medicina, hice mi carrera estupendamente. La verdad que para ser un chico que yo siempre he sido muy inquieto y siempre me ha gustado mucho saber y estudiar, pero me gustaba hacer otra, toco instrumento, el violín, toco la guitarra, siempre hacía mucho deporte. O sea, igual podía sacar un 10, pero si podía sacar un 7 y luego estar con el violín o haciendo un partido de fútbol, pues prefería sacar menos nota y disfrutar del otro también, ¿no? Ese sí, un poco yo. Pero realmente cuando entré en la facultad de medicina me convertí en un auténtico come libros. Es una carrera exigente. Es una carrera exigente y sobre todo en la que encuentras respuesta a muchas dudas que has tenido en tu vida, ¿no? Y si eres curioso y quieres saber más, siempre lo vas a tener y vas a tener esa respuesta. Por suerte nos enseñan muchísimas cosas y por desgracia a veces demasiadas cosas y tampoco a veces nos enseñan cosas que necesitamos para ser médico de verdad. O sea, eres un auténtico sabedor de la teoría de medicina, de la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo, pero realmente la medicina no es eso. La medicina es ayudar a personas y eso es lo que luego vamos aprendiendo poco a poco con el paso del tiempo, pues ya cuando estamos en el hospital, de nuestros compañeros, cuando somos residentes, de nuestros tutores, de nuestros mentores, en los que nos fijamos ya en el campo de batalla, pues a cómo tenemos que responder frente a esas situaciones con personas, porque al final es que nosotros trabajamos con personas que sienten y que padecen igual que nosotros, que los médicos no somos máquinas, somos personas que sentimos y padecemos igual. ¿Sientes que son demasiados años la carrera de medicina? No, para mí no me pareció demasiados años, no se me hizo larga, no sé los que nos escuchen que estén estudiando medicina y que ahora estén clavando los codos a lo mejor piensan diferente. También yo es verdad que lo veo de una manera retrospectiva y creo que conforme va pasando el tiempo, si tu experiencia vital es positiva, tendemos a eliminar lo malo y a quedarte solo con lo bueno, ¿no? Y yo realmente no tengo esa concepción de que me fuera largo, de hecho al revés, me hubiera encantado que incluso fuera más y disfrutar de ese periodo en el que, bueno, estaba con mis compañeros, era feliz, no tenía tanta responsabilidad, ¿no? Parece que ser estudiante es algo malo, joder, ser estudiante es algo fantástico. Es otra etapa más. Espérate luego a estar ahí, que verás tú cuando estés al pie del cañón de qué va la cosa de verdad. Yo aprecio muchísimo, claro, ahora a raíz de las redes sociales he conocido a muchísimas personas muy competentes que saben tanto de todo que es que a mí, o sea, le doy mi enhorabuena y me apasiona porque yo soy una máquina de saber del corazón y del cuerpo humano, pero no tengo ni idea del resto. O sea, he estado 6 años, 7 luego en el MIR y luego estudiando medicina, pero la vida me viene un poco alejada porque somos médicos y de cuerpos y almas y estamos centrados en eso. Pero bueno, hay que saber de todo hoy en día y rodearse de buenas personas que te ayuden. ¿Estudiaste en Estados Unidos? ¿Eso es así? No, yo estudié aquí en Málaga. Y luego durante un tiempo sí que me desplacé a Estados Unidos para formarme. Me gustaba aprender, sobre todo ver una manera de trabajar en países diferentes. Y bueno, Estados Unidos es verdad que es un buen referente, sobre todo en tecnología puntera y de aplicabilidad de tratamientos que a lo mejor aquí en España o en Europa tardan un poco más de tiempo en llegar. Y Estados Unidos me pareció un buen sitio. ¿Notas que hay un salto de medicina, es decir, de la medicina de España a la de Estados Unidos? Es una medicina diferente. Hay que tener en cuenta bueno, pues las condiciones sociales y el tipo de privada, pública que podemos tener de un sitio a otro. Pero la manera de practicar y la manera de sentir tanto de los pacientes como los médicos y el proceder es bastante similar. Es decir, los protocolos y los tratamientos es todo bastante similar. Es decir, nosotros hoy en día hacemos una medicina que se llama medicina basada en la evidencia. Es decir, nosotros hacemos lo que está comprobado científicamente, que si tú pones en una balanza el beneficio que tiene hacerlo y el riesgo, el beneficio siempre va a ser mucho mayor.
Y eso se basa pues, en estudios clínicos, que hay multitud de tipos de ensayos clínicos, de estudios, perdón, que nos dan esa evidencia con mayor o menor calidad. Hay estudios que están muy bien, nos dan cosas sorprendentes, pero es un estudio de muy poca calidad que realmente no tiene validez en la práctica clínica, y ensayos clínicos o metaanálisis muy bien diseñados, tan bien diseñados que realmente pues sí que se pueden aplicar a la población en general. Entonces, con toda esa evidencia científica es con lo que nosotros nos manejamos para poder tratar hoy en día a las personas de la mejor manera posible. O sea, aquí cada médico no te hace lo que le apetece y cómo le apetece. Esto hay un background detrás que es lo que te está diciendo realmente que es lo mejor. Y esto es bastante generalizado a nivel mundial porque la ciencia es abierta y todo el mundo puede acceder a ella. Entonces la manera de proceder es bastante similar. Pero bueno, sí que es verdad que allí, pues sobre todo por ciertos temas legales, mucha sensibilidad con los errores médicos, los seguros, sacarle dinero al seguro y todo esto, pues sí que notaba yo un pelín más de medicina defensiva, ¿no? Es decir, cuidado porque a lo mejor yo esta persona pienso que no tiene ningún problema de corazón, ninguna patología, pues oye, yo estoy totalmente seguro de que no tienes nada, no te voy a pedir ninguna prueba. Pues en Estados Unidos le dices eso y luego tiene un problema, ese médico está muerto. Le va a pedir una prueba seguramente para poder descartarlo al 100% y así estar seguros y está cubierto profesional y legalmente. Bueno, y el paciente al fin y al cabo, pues bueno, también está bien porque hemos estado seguros al 100% de que lo está, ¿no? No quiero decir que ninguno de los dos sistemas sea bueno o malo, probablemente cada uno tenga sus virtudes y sus cosas malas, pero es verdad que son dos maneras un poco diferentes de trabajar. ¿Cómo ves la situación actual con los médicos, las guardias? Siempre se habla, ¿no?, del tema este profesional. La veo muy mal, francamente. Mira, yo la verdad es que no tengo ninguna queja y tengo muchísima suerte porque justo después de estar en Estados Unidos pues volví, me contrataron en mi hospital y por suerte yo soy de los pocos que todavía siguen estando trabajando en el mismo hospital donde se pudo formar o tiene un trabajo relativamente estable. Esto lo dices porque la mayoría de médicos los mandan a otra ciudad. La mayoría de médicos, después de estar mucho tiempo, imagínate tú, después de estar 11, 12 años formándote, normalmente en un mismo sitio, incluso a veces ya has formado tu familia. Claro, tantos años, claro. Ten en cuenta que tienes 30 y pico cuando realmente sales al mercado laboral. Pues ya muchas veces tienes familia, casa, hijos, y ahora tienes que ir a otra ciudad, o sea, y a la otra punta de España. Es una locura, ¿vale? Y claro, pues tienes que hacerlo porque no hay otra manera. Tienes que intentar subsistir de alguna manera, pues al final o te tienes que desplazar o te tienes que quedar pues lo más cercano posible a donde tú ya estás residiendo, aceptando tener unas condiciones laborales que muchas veces pues no son buenas. Bien porque los contratos son muy precarios, de muy poco tiempo, nadie te asegura que tu contrato luego va a continuar y bueno, pues estas son las dificultades sobre todo económicas que hay hoy en día porque bueno, tenemos el sistema sanitario que tenemos y los recursos económicos que bueno, pues a nivel político nos van administrando y nosotros los médicos intentamos gestionarlo de la mejor manera posible con lo que tenemos. Entonces, pues a nivel laboral, la verdad que los contratos, pues desgraciadamente dejan mucho que desear y eso nos da una inestabilidad laboral terrible. Imagínate, tú llevas 10, 11 años de tu vida preparándote para formarte como una super bestia de salvar vidas y luego te dan un contrato de un mes. Hostia. O sea, tu contrato es de un mes. ¿Y qué incentivo tienes además para estudiar 10 años? Porque entonces, al final, pues hay un poco de desencanto de la población médica en general y al final esa vocación que tanto te hacía seguir adelante, pues es fácil que la puedas perder porque realmente no te estás viendo recompensado, sí como persona, porque obviamente al final tratamos con pacientes y como persona te vas a ver recompensado, pero a nivel profesional pues va a ser más difícil que tengas esa recompensa. Al final también se puede conseguir y la verdad que nosotros somos bastante cabezones y tenemos bastante tesón y al final pues lo conseguimos, pero tardamos mucho tiempo. Y bueno, eso por un lado, y luego el tema de las guardias, pues ya imaginaros. Claro, eso es un melón, ¿eh? Somos muy pocos médicos realmente para poder mantener un sistema de guardia sostenible en el que pudiéramos hacer turnos y tener los descansos adecuados que necesitamos. Claro, como los recursos que hay para pagar a los médicos que hay son los que hay, no soy político y no me dedico a repartir económicamente, pero entiendo que probablemente sea muy difícil que se pueda hacer esos turnos y pagar a más médicos porque realmente económicamente ya es muy complejo, ¿no? Pero alguna solución obviamente hay que tener y la solución no pasa por todo esto del estatuto marco que se ha planteado, que ves como una solución, pero realmente nos está planteando más problemas de la situación en la que ya tenemos realmente hoy en día, pues tantas dificultades y cualquier médico que me escuche sabrá lo que es estar 24 horas en el hospital continuamente trabajando. Al final yo te digo, en un día pues puedo llegar a valorar un total de más de 50 corazones. Pues imagínate el que le toca el 50, ¿vale? Claro. Es un riesgo, además. Realmente, como os decía antes, creo que estamos tan entrenados para estar sometidos a ese estrés que teniendo más posibilidades de equivocarte, porque esto es verídico y está comprobado científicamente, archicomprobado, estamos tan entrenados que si no lo estuviéramos es que sería imposible, ¿no? Pero al final el principal afectado de todo esto
pues en primer lugar es el paciente si se comete algún error, pero el segundo somos nosotros mismos, porque al final nuestra propia salud acaba destrozada a nivel físico y a nivel mental. Claro, yo estaba pensando en eso, porque el paciente no tiene un ejemplo líder, porque va al hospital y ve a un médico que está cansado, que no se ha podido cuidar. Claro, bueno, realmente tenemos la suerte de que la gente nos entiende bastante bien. Es decir, ellos te ven la cara y dicen, pues yo iba a trabajar al hospital con un cabestrillo, me luxé el hombro y yo iba con el cabestrillo, por el simple hecho de que si yo me daba de baja, mis compañeros me iban a tener que cubrir. Yo no quería fastidiar a mis compañeros que ya estaban hasta arriba. Los pacientes me decían, ¿pero usted qué hace con el cabestrillo? Digo, bueno, pues a mí me pagan por pensar, no por utilizar el hombro. Entonces, pues iba, ¿no? Pues a ese punto muchas veces llegamos los propios médicos de inmolarnos a nosotros mismos por estar o de estar ahí en nuestro puesto o por no fastidiar a otros compañeros y por no faltar a los pacientes. Pero los pacientes son bastante comprensibles. Ellos entienden que las consultas estén llenas, que no haya cita, porque entienden que el sistema está en un límite que no les ofrece más, no porque su médico no pueda más, porque su médico ya está viendo 50 esa mañana. Entonces eso yo creo que la gente lo tiene bastante bien integrado y es raro que culpe al propio médico del problema, ¿no? Pero bueno, no culpa al médico, pero tampoco se aplican soluciones muchas veces donde realmente son necesarias. Y bastante bien con la situación laboral que tenemos y económico con la sanidad, bastante bien y de las mejores sanidades que tenemos del mundo y desde luego es por los profesionales que tenemos y eso no me cabe ninguna duda. Wow, la verdad es que, claro, por un lado piensas en quitar las guardias, pero claro, por otro lado alguien tiene que hacer ese turno de noche, ¿no? Entonces, habría que ver alguna forma sostenible de poder hacerlo llevar a cabo, obviamente, pudiendo dejar a los médicos que pudieran descansar lo necesario, ¿no? O a lo mejor incluso, si ya van a tener ese esfuerzo, que el incentivo sea lo suficientemente grande como para decir, me merece la pena estar 10 años de carrera de medicina más la especificación, más luego estas guardias y estos turnos insanos. Por ejemplo, ese periodo nocturno no te dan un plus de estar trabajando por la noche ni estar te pagan lo mismo. fines de semana. Si tienes jornada complementaria, pues el precio que pagan por la guardia, pero no tiene un plus, por ejemplo, por estar trabajando por la noche y luego esas horas que estás trabajando ni siquiera tributan luego a la seguridad social. Es como si no fuera un tiempo fantasma en el que, bueno, sí, estás cobrando y está genial, porque es que si no cobraras eso, es que ganaríamos 1.500 euros. Hombre, sería es el sueldo base. O sea, sería pues eso lo que ganaríamos para un puesto que exige una responsabilidad tan importante como que tienes la vida de personas en tus manos. Totalmente. Sí, que obviamente no estamos hablando de dinero porque esto no es dinero, pero si te pones a comparar a lo mejor con otros puestos laborales, que no digo que no sean igual de dignos, son exactamente igual de dignos, pero su responsabilidad y su trabajo no es lo mismo ordenar, con todo mi cariño a los supermercados, ordenar los estantes de un supermercado que tener un corazón abierto en tus manos, ¿no? Entonces, no es una cosa económica, pero sí de responsabilidades, ¿no? Y a veces, pues es verdad que no nos vemos recompensados, pero por suerte creo que los médicos, y yo soy el primero, no trabajamos por dinero.